¿Cómo son tratadas las personas que viven con VIH? Son discriminadas, excluidas, Maltratadas, estigmatizadas, ignoradas y abusadas en sus derechos. Estamos de regreso en Evas Urbanas. Es para nosotros grato poder presentar testimonios de vida que inspiran, de mujeres excepcionales que marcan la diferencia en una nación. En el primer Congreso de Mujeres Líderes que realizó el COSEP, tuve la oportunidad de escuchar un testimonio que verdaderamente es admirable. Es muy inspirador el hecho de que un ser humano pueda expresar situaciones en la vida que han sido dolorosos, pero que a raíz de esa situación dolorosa, muy compleja, ha logrado salir adelante, no solamente sí misma, sino también las personas que le rodean, la comunidad y una nación. Eso es importante. Está con nosotros Arely Cano. Ella es la directora de ICW Latina, que es la Comunidad Internacional de Mujeres con VIH. Bienvenida, Arely, ¿cómo está? Muchas gracias, para mí es un placer estar en tu programa y bueno, y contar la experiencia que permita que otras mujeres igual lo tomen en cuenta para poderse informar y que no le pase lo que a mí me pasó. Precisamente el día que usted compartió esa historia en el COSEP, me hizo recapacitar sobre lo complejo que es ser líder, lo complejo que es poder expresar situaciones que son tan difíciles de comprender en la sociedad, aunque no se tengan la culpa o no se tenga... bueno, es que hay tantos detalles. Me gustaría que usted nos compartiera, para personas que no han tenido la oportunidad de conocer su experiencia, el hecho de decir que tengo VIH es algo que, aunque se ha mitigado los estigmas, aún persisten. ¿Qué ha representado en su vida el hecho de a los 18 años usted haberse visto inmersa en esta situación? Bueno, en ese momento, que fue en 1997, la situación, hablar de VIH en nuestro país era bastante complicado porque se hablaba del SIDA, no de VIH. Entonces se hablaba, bueno, que el sidoso, la sidosa, esas eran las palabras discriminatorias que habían para las personas con VIH, y se decía que las personas con VIH pues se morían, que el VIH era causal de muerte, y sobre todo que el VIH se transmitía por dar un abrazo, por compartir un cubierto, por compartir un baño. Entonces había mucho estigma, mucha discriminación, y en ese entonces recibir un diagnóstico más a la edad que yo tenía, una edad bastante joven, y sobre todo soy criada en una familia bastante humilde y sobre todo súper conservadora, y entonces uno se preguntaba, bueno, ¿por qué me pasó? ¿Por qué me tuvo que dar a mí? Y mucho menos a esa edad, y en ese momento no había mucha información en nuestro país, por lo tanto uno estaba trastornado, o sea, uno pensaba que se iba a morir. No era fácil recibir un diagnóstico, ni tampoco es fácil ahora, pero en ese momento el contexto era más difícil, que te dijeran que tenías VIH, además que tu pareja tenía VIH, y otras situaciones que se dan alrededor. Entonces uno dice, ¿cómo hacemos para contarlo a la familia? ¿Cómo hago de hoy en adelante para seguir con mi vida? Y entonces tuvimos que pasar como unos 6 meses para hablar con la familia paterna de mis hijos, para hablar del diagnóstico. Sin embargo, mi marido se comenzó a poner mal en ese momento, comenzó a presentar enfermedades y murió en menos de un año. Murió. Entonces era complicadísimo para mí enfrentarme a una situación, primero vivir con un diagnóstico, tener 2 hijos, la familia que no entendía en ese momento cómo sobrellevar la situación, porque ellos mismos decían, bueno, hay que ver si hay que usar el inodoro juntos, si hay que usar los vasos, y de verdad era triste porque la desinformación misma hacía que la familia lo discriminara a uno. Sin embargo, hubieron organizaciones como Xochiquexal, que en ese momento estaba, donde nos apoyaron para informar a la familia. Eso cambió, pero también cambió en gran sentido porque la familia muy cristiana. Entonces, una de las cosas que a mí me movió para seguir para adelante
con el diagnóstico era creer en Dios. O sea, eso fue fundamental. Cuando yo comencé a ir a la iglesia y sentir que sí tenía esperanza de vida, era para mí creer en una oportunidad. Y entonces los médicos me decían, bueno, te quedan 2 años de vida. Entonces uno dice, ¿y ahora qué voy a hacer? Y comencé a bajar de peso. Yo pesaba casi 90 libras. Y hoy pues quiero bajar de peso, pero en ese entonces yo comencé a botar el pelo, comencé a ponerme delgada y era bastante muy fuerte para mí porque yo decía, bueno, me voy a morir, ¿qué voy a hacer en 2 años? ¿Cómo voy a hacer con mis hijos para poder salir para adelante? Y uno de los aspectos, digamos, más complejos de enfrentar, además de la enfermedad, es como mencionaba de los estigmas, porque cuando te dicen que tenés cáncer, la gente generalmente tiene otra actitud, pero cuando tenés el VIH es una actitud bastante diferente y realmente que para la persona que lo está enfrentando es doblemente doloroso por los estigmas. Usted mencionaba en esa oportunidad que incluso cuando usted buscaba ayuda, estaba buscando información, apoyo, porque en el tiempo en que a doña Arelis le surgió y se dio cuenta, era diferente el acceso a la información, el acceso a los medicamentos, a los tratamientos, que incluso usted en algún momento dado le estaban como achacando que era por culpa suya de que usted había contraído la enfermedad. No, de hecho, en ese momento la gente decía, bueno, porque se decía que el VIH se les pasaba a las que eran trabajadoras sexuales, a los gays, a los trans, incluso a las promiscuas. Entonces, incluso en la misma iglesia se daban unos sermones muy fuertes y uno decía, bueno, yo no era trabajadora sexual ni era promiscua, era una persona que estaba como cualquier otra mujer ama de casa en su casa, criando a sus hijos. El VIH llegó, tocó las puertas y no nos dimos cuenta. Y entonces, y lo peor en ese momento es que en Nicaragua no existían los tratamientos antirretroviral. La gente se moría porque no había medicación y se moría por la misma discriminación. Imagínate en ese momento hablar de que uno tenía VIH y decirlo en público fue fuerte. Para mí fue fuerte porque para yo hablar por primera vez público fue por una situación empujada de la impotencia de ver que a un compañero que era gay, que fue el primer rostro público de nuestro país que hablaba de VIH, porque era la única forma de que la gente entendiera la importancia de que hubiera el acceso al tratamiento. Yo miraba que los medios le decían que si él por gay le había dado el VIH, la enfermedad de la rosa, porque se le llamaba la enfermedad de la rosa, y entonces, y estaban todos mis compañeros y me dice, tienes que hacer algo, porque mi compañero se quedó callado, no hablaba, y entonces yo dije en ese momento, no es por gay, yo soy una mujer y el VIH me tocó. Y entonces en ese momento la atención se fue hacia mi persona y dejaron tranquilo a mi compañero, pero yo no sabía en ese momento a lo que yo me estaba metiendo, porque después yo recibí llamadas de mi familia diciendo, bueno, ¿y qué es eso? No entendemos la situación. Y decían, bueno, si la Arelis tiene VIH, toda su familia tiene VIH, porque vos sabes, pueblo chico, infierno grande, y toda mi familia sufriendo discriminación. Y en el barrio mismo, yo pasaba por la acera y la gente se tiraba para el otro lado. No era fácil, no era fácil. Y usted además muy jovencita, 18 años. Muy joven, casi ya para los 19. Y entonces no era fácil porque yo me encontraba a los que dizque eran amigos que se tiraban a la otra acera. En el salón donde me cortaban el pelo se le fueron todos los clientes a mi amiga. Pero hubo un acto de solidaridad de mi amiga, que yo hasta ahora te digo que es una excelente persona, porque en ese momento se le van todos los clientes y me dice, yo quiero que sepas que por encima de lo que sea, yo seré tu amiga. Ajá. Y entonces uno dice, vale la pena, vale la pena. ¿Cómo se llama su amiga? Ella se llama Rosa. Doña Rosa. Sí. Son precisamente esos seres iluminados, esos seres humanos que verdaderamente son los que sí aplican las enseñanzas de Dios. Una persona que puede ser humana dentro de, bueno, de lo que es la vida, porque la vida no es perfecta y hay situaciones muy complejas y es
en esas situaciones donde demostramos los verdaderos valores que nos caracterizan. Vamos a ir a un breve corte comercial. Cuando regresemos tenemos más de este valioso testimonio de Arely Cano.